Bueno, como se sabe, ayer nuevamente el MinSal hizo anuncios en respecto a la situación sanitaria del país en un contexto de COVID. Se dieron buenas noticias en torno a conceptos como los contagios, como las hospitalizaciones, y también se hicieron anuncios de desconfinamiento, como no habíamos tenido hasta ahora en algunos lugares de nuestro país y muy en particular en las comunas más habitadas de la región de Valparaíso, la propia comuna de Valparaíso y la de Viña del Mar. Queremos conversar sobre la relación entre la situación sanitaria actual y las medidas que se están tomando, y para ello vamos a saludar al presidente del Colegio Médico, precisamente de la región de Valparaíso, Ignacio de la Torre. Doctor, muy buenos días, gracias por recibir este llamado. Hola Patricio, buenos días y gracias a ustedes por el contacto. Sí, bueno, en primer lugar, sin darnos mayor vuelta, ¿no? Su opinión sobre la situación sanitaria actual y la medida que se ha tomado respecto a la región, o al menos respecto a estas dos comunas. Mira, lo primero que hay que ser enfático es que a nivel país y a nivel regional, los indicadores de la pandemia han ido mejorando sustantivamente. En las últimas 5 semanas hemos tenido una disminución de los casos activos y de los casos nuevos, y eso sin lugar a dudas es una muy buena noticia, lo que también ha ido impactando en una disminución de los pacientes hospitalizados en camas UCI y, por supuesto, con un poquito de forma más lenta, pero han disminuido los fallecimientos, que siguen siendo muchos. Ayer se anunciaban 88 fallecidos y esa es una cifra muy elevada que preocupa, que duele, pero sin lugar a dudas que estamos viviendo un momento de disminución de los casos y eso es muy favorable. Ese sería el activo, esa sería la noticia positiva que tenemos. La noticia de alerta, la noticia de alarma, tiene que ver con la variante Delta y lo que está pasando en otros países que nos preceden en la pandemia, sobre todo el hemisferio norte, donde hemos visto que de niveles más bajos que los que nosotros tenemos hoy día, rápidamente volvieron a tener un incremento de los casos, incremento de las hospitalizaciones y las muertes, producto de esta variante. Entonces, de alguna forma, lo que hemos aprendido es que los países que actúan de forma más rápida y drástica para cortar las cadenas de transmisión de contagio tienen periodos más cortos de confinamiento, tienen menos enfermos y menos muertes. Y un poco lo que uno quisiera es que no nos durmamos en los laureles de estos buenos resultados actuales y que podamos actuar con prontitud, con rapidez, cuando los indicadores empiecen a mostrar los primeros índices de que la variante Delta está generando sus efectos de contagio y no esperar que los contagios ya estén desatados para recién ahí empezar a tomar medidas. Doctor, pero con buena parte del territorio en fase 4 o en fase 3, eso que usted plantea de que podrían aumentar los casos como consecuencia de la variante Delta, más parece un destino inevitable que una eventualidad. Depende, porque hoy día estamos viviendo un momento en el cual, debido a los buenos indicadores de la pandemia, se han relajado las medidas de prevención y eso tiene una lógica cuando la positividad es baja, cuando la circulación viral es baja, pero si nosotros detectamos precozmente que empieza a aumentar la circulación viral, lo más importante sería, y sin lugar a dudas ese es el esfuerzo, tomar medidas a tiempo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que al mismo tiempo que se están desconfinando comunas, que se están liberalizando actividades, es importante transmitirle a la comunidad cuál es la luz amarilla y cuál es la luz roja. En qué momento la autoridad va a tener que reconocer que la variante Delta está y que tenemos que retroceder para precisamente no dar pasos en falso. Ese mensaje no ha llegado y me parece muy relevante que llegue y que ojalá llegue pronto, porque la ciudadanía tiene todo el derecho a estar más relajada, tiene todo el derecho a estar en una condición de mayores libertades, de mayores actividades, ahora que la positividad es baja y ahora que los contagios son menores, pero tenemos que estar prevenidos y debiéramos saber cuál es el curso de navegación de las autoridades, cuál es el plan maestro frente a la aparición de esta variante, porque ese es un hecho. La variante va a aparecer, no hay ninguna razón biológica ni geográfica para pensar que eso no va a suceder en Chile, y cuando aparezca la idea es que sepamos cómo actuar para actuar precozmente y de esa manera no tener que tener
largos periodos de contagio con muchas personas enfermas y con muchas personas falleciendo nuevamente. Doctor, si no quisiéramos que el título de esta canción fuera Tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿qué cosas habría que hacer distinto en relación a lo que en circunstancias equivalentes se hizo en el pasado para evitar que ocurra lo que usted nos previene esta mañana? Mira, de alguna manera creo que tendríamos que ser menos soberbios como país en general y escuchar y aprender de la experiencia extranjera. Hay países que lo han hecho mucho mejor que nosotros y han intentado una política no de mitigar el virus, sino que de eliminarlo. Y ese tipo de políticas consisten, por ejemplo, en tomar medidas, como te decía yo, intensas, pero en un momento oportuno. Fíjate, por ejemplo, que la ciudad de Wuhan tomaba medidas drásticas ayer por un brote de 55 personas, porque ellos entienden, y así lo han hecho varios países, que cuando tú actúas rápidamente en un brote inicial, la duración de las medidas que tú tienes que tomar son más breves, el número de personas que llegan a enfermarse son menores y por lo tanto puedes recuperar la normalidad antes. Entonces, cuando ya tienes 4.000, 6.000, 8.000 casos, como llegamos a tener nosotros entre mayo y junio, era mucho más difícil controlar la transmisión del virus, era mucho más difícil intentar detener la transmisión viral. En cambio, hoy día que estamos viendo una disminución de los casos, todavía tenemos herramientas para controlar, y es muy importante decir, ayer Paula Daza informó de 4 casos comunitarios de variante Delta. Eso significa personas que se contagiaron en Chile, no vinieron del extranjero contagiados, y eso ya nos da cuenta de que el peligro está al acecho y que nosotros tenemos que mejorar nuestra estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento si lo que queremos es prevenir que la variante Delta se transforme en la variante dominante y que nos genere los estragos que hemos visto en otros países. Sí. Las decisiones sobre el territorio, doctor, son muy importantes. Usted conoce muy bien la región, yo también he vivido ahí, bueno, mucha gente conoce la región, hay algunas cosas que sabemos, por ejemplo, como consecuencia del poblamiento de Recreo, hoy día en la práctica, Playa Ancha, Valparaíso, Recreo, Viña, Reñaca, Concón, son más o menos la misma unidad en términos de cómo funciona cotidianamente. De manera adicional, hay muchísima gente de la región que vive hacia el interior, qué sé yo, en Quilpué, Villa Alemana, que por distintas razones transita todos los días hacia Viña del Mar o hacia Valparaíso. ¿Qué quiero decir con esto? Que la descripción que acabo de hacer de alguna manera contrasta con esta idea de que algunas comunas sí, otras comunas no, que vayamos definiendo por comunas y no por unidades más generales. Lo digo a modo hipotético, obviamente, doctor, porque le he entrevistado a usted, ¿no? Pero para efectos de las estrategias para enfrentar la pandemia y sobre la base del diagnóstico de cómo funcionan las personas en el territorio, ¿qué podría decir usted al respecto al referirse a esta parte, que es una parte importante de la región de Valparaíso? Sin lugar a dudas, lo que tú haces mención es cómo los territorios actúan en lo que se llama una conurbación. Y esta conurbación es una unidad territorial que tiene un sentido, y ese sentido tiene que ver con habitar, tiene que ver con trabajar, tiene que ver con vivir en comunidad. Entonces sucede que cuando artificiosamente se hace una diferencia entre lo que es Valparaíso, Viña, lo que es Concón, Quilpué, hay una parte de la historia que nos estamos perdiendo, y esa parte de la historia es precisamente que hay muchas personas que trabajan en Valparaíso, viven en Quilpué, Villa Alemana, que se desplazan a Concón todos los días, muchos colegios que están en Concón y las personas viven en Viña o en Valparaíso, y ese traslado, esa movilidad intercomunal habitualmente intercomunal, genera unos desplazamientos que afectan, sin lugar a dudas, el control de la pandemia. Entonces, en ese sentido, el mejor resultado lo vimos cuando enfrentamos lo que se llamaba las medidas que eran para la conurbación, o sea, toda una unidad territorial y funcional en la cual se tomaban medidas al mismo tiempo. Y eso es sin lugar a dudas algo positivo. Sin embargo, en algún momento de la pandemia eso se planteó, se aclaró y luego quedó resuelto, pero al cabo de cierto tiempo
volvimos nuevamente con la misma piedra, simplemente a decir Valparaíso sí, Viña no, y la gente la verdad es que no lo entendía, porque, y acá me quiero volver un poco al punto anterior, lo que echamos de menos nosotros, los dirigentes gremiales, la autoridad, los mismos alcaldes, es la ausencia de un plan maestro, algo sobre lo cual nosotros sepamos cuál es la estrategia, y sobre esa estrategia cuál es la carta de navegación, para que nosotros podamos sumarnos en esa carta de navegación y aportar. Un día nos plantean ciertas estrategias, otro día la estrategia va en dirección contraria, en alguna situación la estrategia apunta y nos dicen que vamos a considerar la conurbación comunidad territorial, pero después separan las comunas como si fueran distintas, y entonces es difícil tratar de comprender y asimilar cuál es el manejo, cuál es el plan maestro de lo que se está haciendo. Y ahí creo que hay una gran oportunidad de mejora en la forma en que debiéramos enfrentar la pandemia en lo que resta del año. Y es precisamente tomar la responsabilidad de decir, la pandemia se va a manejar de esta forma, estos son los criterios, estos son los indicadores, esto es lo que los alcaldes, gobernadores van a poder hacer, esto es lo que van a poder indicar, o sobre estas materias vamos a tener que decidir, de tal manera que las autoridades sepan, sobre todo las más regionales y comunales, cuáles son sus marcos de acción y no estén permanentemente esperando conocer lo que desde Santiago nos indiquen, que muchas veces son medidas que son difíciles de aplicar en las comunas o en las regiones, pero también muchas veces no compartimos las decisiones que se toman, y eso es importante, el sello territorial. Ujú. Doctor, ¿ha mejorado en su opinión la comunicación de riesgo? Porque, como usted mismo decía, para poder desconfinar se vuelve tanto más importante que individualmente tomemos las medidas de precaución adecuadas. No, yo creo que la comunicación de riesgo ha sido nuestro punto más débil. Creo que más que comunicación de riesgo hemos abusado de lo que es, de cierta manera, una propaganda, donde muchos de los éxitos se comunican como logros del gobierno y los errores o fracasos se comunican como errores de las personas, y creo que en eso se comunican como errores o responsabilidades individuales. Entonces, desde mi perspectiva al menos, es importante entender que en este momento de buenos indicadores no podemos dejar de señalar que tenemos que seguir cuidándonos y no perder de vista lo que significa estar preparados precisamente para enfrentar un nuevo escenario, que sería si aumentan nuevamente los contagios, por ejemplo. Entonces eso debiera estar comunicado y eso debiera estar advertido de buena forma para que no tengamos problemas con respecto a esta variante Delta. O sea, en otras palabras, la comunicación de riesgo también debiera estarnos educando sobre cómo reaccionar cuando los contagios aumenten, en vez de estarnos hablando tanto de que se abrieron las discotecas, desde que se abrieron distintas actividades, debiéramos estar también trazando cuál es el plan para lo que viene, para que la ciudadanía de nuevo sepa cuál es la carta de navegación. Sí. Bueno, estamos conversando a esta hora de la mañana con el presidente del Regional Valparaíso del Colegio Médico, el doctor Ignacio de la Torre. Doctor, a propósito de lo que usted planteaba recién, ¿no? Porque por otro lado nosotros hemos tratado desde el principio de la pandemia de interpretar también nuestro rol como un rol pedagógico, sin alarde. Y yo creo que una de las pocas cosas buenas que ha tenido esta pandemia es que hemos aprendido mucho más sobre cómo funcionan los virus, cómo funcionan las vacunas, en fin. Tratar de explicar de la manera más didáctica posible lo siguiente. Por un lado, la masiva estrategia de vacunación que ha habido en Chile, que tiene a la mayoría de la población vacunada ya a estas alturas, con las virtudes que eso ha tenido hasta el momento en términos de la contención del daño que puede provocar el virus en los organismos humanos, pero por el otro lado, las vacunas, así como se han aplicado en Chile, que son, si me permite decirlo, doctor, una fotografía de un momento pasado, un virus que ya evolucionó, ¿qué capacidad tienen, ¿no?, de enfrentar esta eventual variante Delta? Y ahí pedirle que explique, ¿no?, por qué frente a esta nueva mutación del virus, la capacidad de buenos resultados de las vacunas se reduciría de manera importante. Es súper importante tu pregunta,
porque precisamente los virus tienen dentro de sus propiedades la capacidad de mutar. Y la mutación es una estrategia que tienen precisamente para desarrollar mejores habilidades que les permitan contagiar más y de esa manera dominar la enfermedad en el caso de la población. Dicho eso, las vacunas son una excelente estrategia para prevenir la enfermedad, pero en el caso del coronavirus, más que para prevenir el contagio, es para prevenir la enfermedad grave. Y eso es lo que de alguna manera hemos estado viendo gracias a la vacunación. Es difícil hablar de escenarios que no ocurrieron, pero en algún momento el ministro hablaba de que si no hubiéramos tenido el porcentaje de vacunación que teníamos cuando enfrentamos la segunda ola, tal vez hubiéramos tenido que lamentar más de 10.000, más de 15.000 casos activos. Y ahí hay un activo, ahí hay una ventaja de la vacunación que sin lugar a dudas nos debe poner contentos. Pero también es cierto que vacunas como la de Pfizer, que son nuevas tecnologías que están abriendo una puerta de desarrollo gigante para lo que es la tecnología vacuna, son todo un aprendizaje, todo un desarrollo muy novedoso sobre cómo protegernos y proteger a la ciudadanía de nuevos virus, porque este no va a ser el último virus que veamos. Esperamos que sea la última pandemia, pero en un mundo tan globalizado y con fronteras tan conectadas, probablemente nos va a tocar vivir esta experiencia en otros momentos. Esperemos que no, pero hay que estar preparados para que si así fuera, podamos actuar con prontitud, con velocidad, y que no nos suceda lo mismo que en esta ocasión, que hemos tenido que lamentar no solo muchas víctimas fatales a nivel nacional e internacional, sino que también lo que implica cambiar nuestro estilo de vida, todo lo que significa el empobrecimiento de los países producto de las restricciones que el mismo virus nos generó. Y eso tiene que ver precisamente con que aún no somos capaces de tomar el control del contagio del virus, y por lo mismo seguimos un poco teniendo que responder a las olas que el virus va produciendo, digamos, semana a semana. Sí. Doctor, para finalizar esta entrevista, ¿qué le diría a las personas de Valparaíso, de Viña, a las que transitan por Valparaíso y Viña? Porque yo estaba revisando antes de esta entrevista y lo estoy repasando ahora, lo que se puede hacer en fase 4, y en realidad en fase 4 se puede hacer prácticamente todo, o sea, desplazamientos sin restricciones, viajes interregionales, clases en los colegios y en las universidades todos los días, reuniones de 40 personas, aforo total en el comercio, apertura prácticamente sin restricción de restaurantes, cafés, fuentes de soda, gimnasios. Bueno, no quiero seguir para no agobiar ni agobiarlo, doctor, pero en esas circunstancias, ¿no?, que son las que ha dispuesto el gobierno para los habitantes de la región donde usted es dirigente gremial, ¿qué mensaje les daría? Bueno, el primer mensaje yo tendría que decirlo un poco a modo de crítica sobre la autoridad. Creo que han sido demasiado rápidos en el avance de las medidas de desconfinamiento, de que de forma masiva y de alguna manera un poco prudente. Ese sería mi adjetivo calificativo. Porque mientras otras latitudes nos están mostrando una tremenda prudencia con respecto a lo que ocurre con la variante Delta, acá se optó por un desconfinamiento masivo y con un paso muy rápido de fase 1 a 2 y luego de 2 a 3 y ahora de 3 a 4, que no se condice necesariamente con el escenario que tenemos y que probablemente las personas esperaban más gradualidad. Y de pronto nos encontramos con esto que, de nuevo, ¿qué es lo que comunica? ¿Cuál es el subtítulo de esta película cuando en menos de un mes y medio tú pasaste de fase 1 prácticamente a fase 4? El subtítulo es que esta pandemia pasó, que en este momento no enfrentamos un peligro externo, y creo que ese mensaje está mal entregado. Hoy día enfrentamos un potencial peligro, y acá el mensaje para cada uno de nosotros que depende de nosotros resolver. ¿Por qué? Porque aunque los aforos estén permitidos,
aunque las actividades de riesgo estén validadas, nosotros somos todavía los que elegimos si ir o no ir a ese café, si ir o no ir a ese bar, si ir o no ir a ese gimnasio. Y el mensaje es que en este momento hay que mantener la distancia física, el lavado de manos, el uso correcto de mascarilla y la ventilación de los espacios como las primeras estrategias y las más básicas para prevenir el contagio. Y en segundo lugar, reiterar algo que se ha ido quedando en el olvido en las últimas semanas. Si usted tiene síntomas que pueda atribuir a coronavirus, si usted se siente resfriado, dolor de cabeza, dolor muscular, no espere la pérdida del olfato o del gusto para pensar en coronavirus. Piense primero en coronavirus y vaya a descartarlo activamente, porque como hoy día están autorizadas más actividades, hay más posibilidades de poner en riesgo a otras personas al interactuar con ellas. Y eso exige una responsabilidad individual, no solo de ponerse una mascarilla, no solo de mantener una distancia física, sino que también de tomar medidas oportunas en tu propio diagnóstico. Por lo tanto, si tienes síntomas, anda y sé proactivo para descartar la enfermedad. Si lo hacemos de esa manera, vamos a estar cuidando el escenario actual que tanto nos ha costado construir. Y a la autoridad, insistir en que seamos rápidos en el diagnóstico, de tal manera de que si se presentan nuevos episodios, no esperar a que la ola ya esté en pleno desarrollo para empezar a tomar acciones. Ser rápido y si es necesario bajar de fase 4 a fase 2 de una, cuando apenas vemos un inicio incipiente de nuevos casos, vale la pena hacerlo, lo hemos aprendido de otros países, y si se actúa rápido y a tiempo, las medidas duran menos, las medidas, me refiero de confinamiento, duran menos, y sin lugar a dudas que el impacto de ellas sobre la ciudadanía, sobre la economía, también sobre la calidad de vida de todos, y por supuesto los indicadores de salud van a ser mejores. Sí, doctor, me quedo con algo que usted dijo, con lo penúltimo que usted dijo, porque está instalada la idea de que como estamos vacunados en la gran mayoría, si nos agarra el virus, las consecuencias no van a ser tan graves. La parte de la historia que no se nos olvida es que nuestra capacidad de contagio se mantiene intacta. Entonces, primero, no es obvio que las consecuencias no sean graves en nosotros, pero además existe la probabilidad de que al contagiar a otras personas, en esas otras personas, las consecuencias sí sean graves. Yo creo que es súper importante subrayar eso, así que aprovecho de repetirlo y de agradecerle por decirlo también. Mira, si te puedo dar una opinión personal, ya no hablando como presidente del Colegio Médico, sino que hablando ni siquiera como médico, hablando como ciudadano. Creo que muchos estamos convencidos, tenemos como casi un acto de fe de que esta variante no nos va a afectar. Queremos que así sea. Queremos que no hayan más contagios, queremos que no hayan más confinamientos, queremos que no hayan más hospitalizados, que no hayan más personas en UCI y por supuesto que no fallezcan más personas. Eso es lo que queremos. Y de alguna manera tratamos de pensar y de convencernos de que ese mejor escenario posible va a ocurrir y tratamos de pensar que así sea. Pero no hay una razón biológica ni geográfica para pensar que lo que está ocurriendo en el hemisferio norte y que normalmente nos antecede entre 4 a 6 semanas a lo que ocurre en nuestro país, no va a llegar. Y de hecho, la variante Delta ya ha sido detectada de forma comunitaria. Por lo tanto, el mensaje es, si queremos los mejores resultados, tenemos que tomar las mejores medidas. Y esas siguen siendo la prevención del contagio. Y la prevención del contagio tiene una esfera individual, en la cual está lo que comentábamos recién. Tenemos que ser proactivos en el diagnóstico, tenemos que usar las medidas preventivas para evitar el contagio, pero también tiene que ver con la forma en que la autoridad enfrenta la pandemia. Y cuando hablamos de la forma en que la autoridad enfrenta la pandemia, no podemos desmerecer los buenos logros que se han conseguido con la vacunación. Eso ha sido tremendo. Pero también se ha transformado en una verdadera espada de Damocles para nosotros, porque muy buena para la prevención, pero en algún momento hizo que la ciudadanía, debido a la comunicación de riesgo, se confiara en exceso en la vacuna y olvidara las medidas de prevención o dejara de aplicarlas con la misma rigurosidad. Y ahí, de nuevo, hay aprendizajes externos que nos ayudan.
países que teniendo tasas de vacunación del 10% tenían menos contagios que nosotros, menos hospitalizaciones y menos muertes. ¿Y por qué? Porque mantenían las medidas de autocuidado. Entonces, cuando alguien organiza una fiesta para 400 personas, sea legal o no, cuando alguien organiza un evento clandestino para 50, 100 personas, de nuevo, sea legal o no, tiene que saber que su decisión eventualmente está impactando negativamente en el del resto de las personas, que incluso pueden ser sus propios familiares. Eso está en la esfera individual. Puede que no nos prohíban hacer la fiesta. La pregunta es si este es el momento para juntar 400 personas en un evento recreativo. Mi respuesta es probablemente no. Si nos cuidamos hoy día, podemos tener una variante Delta menos intensa, y si la variante Delta es menos intensa, probablemente vamos a poder experimentar un mucho mejor control de la pandemia y un retorno mucho más precoz a las actividades que tanto nos gusta hacer. Todos queremos, y nosotros en el área de la salud no somos la excepción, todos queremos tener el más próximo retorno a nuestra vida normal. Pero tenemos que entender que con un virus que cuando ve la oportunidad contagia, que no analiza, que no tiene por ninguna premisa el ánimo de decir esto sí, esto no. El virus simplemente, si ve la oportunidad, nos va a contagiar. Y lo que no tenemos que hacer es regalarle esa oportunidad al virus de tal manera que no nos genere este problema. Doctor Ignacio de la Torre, muchas gracias por esta conversación. Que tenga un buen día. Tú igual, muchas gracias.